lo que nos está demostrando ahora las diligencias que están en desarrollo son las líneas de investigación que la Fiscalía está implementando a raíz de lo que está señalando el postulante a colaborador Jaime Villanueva. Bueno, desde las 2 de la madrugada del día de hoy, el fiscal Freddy Niño del equipo especial de fiscales contra el poder y el coronel Harvey Colchado del equipo policial de la Policía Nacional del Perú lideran un operativo de allanamiento, de cerraje, registro domiciliario con fines de incautación en los domicilios de 4 personas a quienes el Ministerio Público ha vinculado a una trama de corrupción de la ahora suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Quiénes son estas 4 personas? Hernán Garrido Leca, José Luis Aullón, Rudy Aguedo del Castillo y Claudia Ruiz. A los 2 primeros, a Garrido Leca y al abogado Aullón, se les presume haber influenciado en el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal suprema y haber actuado además como operadores de ella junto a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, dirigida a la autoridad por Antonio Fernández Geri, para lograr la suspensión del fiscal Rafael Vela como coordinador de las fiscalías de lavado de activos y del equipo especial Lavallato. Todo esto en el marco de lo que va diciendo el señor Villanueva, Jaime Villanueva. Jaime Villanueva dio entre telones de cómo se hizo la negociación de votos para suspender e inhabilitar a Zoraida Ábalos. Dio detalles de cómo se estuvo trabajando el canje de votos por archivo de casos con congresistas. Son como 80 que tienen procesos abiertos, tanto en el Ministerio Público como ya en procesos judiciales, para que se designe a Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y para que se proceda a la destitución de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto se da en otro marco, pero en la misma definición de lo que sería la colaboración eficaz de Jaime Villanueva. Jaime Villanueva ha aportado información y datos de cómo se ha desarrollado la trama entre la suspendida fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, y la Autoridad Nacional de Control. Ambos están en niveles de autonomía, es decir, no depende, por más que la fiscal de la Nación sea de la Nación, la Autoridad Nacional de Control, el señor Fernández Geri. Pero Jaime Villanueva, el hombre de mayor confianza de la señora Liz Patricia Benavides, ha aportado información, datos y elementos de juicio respecto a cómo se habría dado esta trama para terminar conjugando esfuerzos y votar, como se ha dado ya 8 meses y 15 días del equipo especial como coordinador a Rafael Vela Barba. Toda esa información se está corroborando y en el marco de esa corroboración se ha pedido al Poder Judicial y ha sido Raúl Justiniano, el que ha autorizado este allanamiento que se está desarrollando en 4 lugares de la capital de la República. Vamos a conversar sobre el tema con Andy Carrión, abogado penalista, que ya está con nosotros en la línea. Doctor Carrión, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por respondernos. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué es lo que podría ocurrir a estas personas? Estoy hablando de Garrido Leca, del abogado José Luis Aullón, de Rudy Aguedo del Castillo y de Claudia Ruiz Mesías. Bueno, son algunas medidas que, Manuel, debemos de señalar, ya se venían advirtiendo a raíz de la publicación de algunos artículos periodísticos, además del propio mensaje que hace unos pocos días propaló la congresista Patricia Chirinos, ¿verdad?, en atención a que se producirían algunos allanamientos. Sin embargo, lo que nos está demostrando ahora las diligencias que están en desarrollo son las líneas de investigación que la Fiscalía está implementando a raíz de lo que está señalando el postulante a colaborador Jaime Villanueva. No solamente ya estaría enfocada la investigación, que ya lo conduce nuevamente Marita Barreto como coordinadora restituida, no estaría únicamente esbozada la línea en tanto el canje de votos de congresistas de la República para favorecer a Patricia Benavides, sino además ya habrían otras nuevas líneas de investigación, como por ejemplo la participación de Garrido Leca y del abogado Aullón en favorecer, por ejemplo, su nombramiento de fiscal suprema. Pero ahí también surge una pregunta, ¿en la Junta? Manuel, y es ¿quién elige a Patricia Benavides como fiscal suprema? Y es evidente que la elige la Junta Nacional de Justicia. Y si la hipótesis de la Fiscalía
está esbozando esa línea de investigación que habrían favorecido en su elección, pues entonces cae de Maduro ya la conclusión en base a estas dos premisas de que también habría cierta intervención de la Junta Nacional de Justicia. No hay otra forma, porque esa designación se ha dado en el seno de la Junta. La Junta ha sido la que ha hecho toda la evaluación a candidatos a fiscales supremos y por supuesto se le ha dado esa designación a Liz Patricia Benavides. Es decir, si Hernán Garrido Leca y si José Luis Aullón han estado en esta trama para influenciar en el nombramiento, tiene que haber participado la Junta, ¿no? Por supuesto, y yo si partimos nosotros de esa hipótesis de investigación, entonces se cae de Maduro el hecho de saber quiénes, además de estos dos abogados, estarían involucrados en este favorecimiento, y la respuesta es algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, si empezamos a señalar que Garrido Leca ha estado influenciando en ella, vemos de que en la Junta, por ejemplo, hay alguna representante del gobierno del APRA. Podría haber también algún otro miembro de la Junta que eventualmente habría... Bueno, la doctora Zavala ha sido ministra, ¿no? Ha sido muy vinculada al partido aprista, claro al gobierno sí. de Alan García, ¿no? Además, Emanuel, a raíz de la tesis, del tema de la tesis de la fiscal Benavides, del ex fiscal de la Nación Benavides, se han podido advertir en el proceso de elección una serie de irregularidades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no haber hecho un filtro tan básico del currículum de la ex fiscal de la Nación. Entonces, yo creo que ese filtro es el más importante que debió de haber hecho en su oportunidad la Junta, que luego le jugó en contra, ¿no? Porque ya la propia fiscal de la Nación, en base a esa investigación que tenía por el tema de la tesis, es que trató de acercarse políticamente a los congresistas de la República para evitar precisamente su destitución o suspensión, lo que ahora acaba de suceder. Ahora, en este marco de investigación también se habla, a partir de supuestas declaraciones de Jaime Villanueva, de cómo se habría articulado entre el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público, Autoridad Nacional de Control, para conjugar intereses y retirar del cargo de coordinador del equipo especial Lavallato a Belabarba, y la investigación supone o apunta o supone que para favorecer a Garrido Leca, que también tiene investigaciones. Si esto se desarrolla, si esto se llegara, digamos, a determinar como tal, ¿podrían restituir en el cargo a Belabarba? ¿Podría tener, digamos, esa implicancia, esa consecuencia? Es muy complicado que se produzca en el inmediato plazo la restitución de Rafael Vela, Manuel, puesto que existe ya una decisión administrativa firme. Lo que tendría que hacer en todo caso la Fiscalía para llegar más a fondo respecto a este tema es ya indagar al propio coordinador de la Autoridad Nacional, al jefe de la autoridad, que sería Fernández Gerí. Pero hasta ahora, al menos la línea que está desplegando la Fiscalía en su investigación es llegar con uno de sus hombres de confianza, que es que precisamente cuyo domicilio ha sido también allanado, incautado el día de hoy, ¿verdad? Rudy Agüedo, ¿no? O Aguedo. Que supuestamente habría participado en una coordinación directa con la fiscal de la Nación. En el tema administrativo, la única forma de que se le restituya es vinculando una decisión irregular por sí misma que haya emitido en segunda instancia Fernández. Pero si se determina que esto ha sido confabulado con intereses que en todo caso no tienen que ver con la normativa del Ministerio Público, si se llegara a determinar y aprobar la premisa que Rudy Agüedo era el representante de Fernández Gerí en reuniones con Jaime Villanueva y Miguel Girao, que actuaban en representación de la fiscal de la Nación, y que a partir de esa confabulación termina aplicándose esta sanción administrativa, ¿no deviene la sanción en nula? No es automático, Manuel, puesto que debemos de recordar que quien sigue ejerciendo la jefatura de esta autoridad de control del Ministerio Público es el mismo Fernández Gerí. En el caso del Congreso de la República, por ejemplo, de Zoraida Ábalos, también podría hacerse el mismo razonamiento, ¿no? Que ella fue destituida por votos negociados con la exfiscal de la Nación, pero por tanto todavía no es restituida a raíz de la inhabilitación que surgió en el Congreso de la República, porque ya es una cosa decidida respecto a la decisión. Así es que yo creo que en tanto esté Fernández Gerí dirigiendo la institución, Rafael Vela va a tener que cumplir los 8 meses de suspensión. Ahora, una cosa que a mí me extraña es, ya habiendo pasado varios días, mi pregunta es, ¿ya se abrió un proceso de investigación a la misma fiscal suprema que ejercía el cargo de fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides? ¿No tendría que haber sido esa una de las medidas
más urgentes e inmediatas a partir de todo lo que se sabe por parte del actual fiscal de la Nación interino, el señor Juan Carlos Villena? Claro, esa debió de haber sido una de las primeras medidas que debió adoptar el fiscal de la Nación interino, porque claro, anteriormente la propia fiscal de la Nación no podía abrir esa investigación a sí misma. Sin embargo, vemos de que hasta el día de hoy, al menos por la información que está señalando la prensa, todavía no advertimos de que se haya abierto una investigación. Además de que ella ya en rigor no es aforada y es una fiscal destituida, y podrían también, una vez que se le abre investigación, tomarse las medidas correspondientes. ¿Se toma lo de suspendida como destituida? No, porque son dos términos distintos. Entonces está suspendida, ¿no? Del cargo, pero la suspensión del cargo implica de que ya no esté en ejercicio de la Fiscalía de la Nación, es decir, que ese estatus ya no lo está ejerciendo al día de hoy por la suspensión misma que ha impuesto la Junta Nacional. Igual por su condición de fiscal suprema, tiene que ser un fiscal supremo el que haga la investigación, ¿no? Necesariamente tiene que ser un fiscal supremo. ¿Y usted encuentra alguna explicación a por qué el doctor Juan Carlos Villena no ha abierto esta investigación para que se acabe con el asunto de que el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder están haciendo una investigación indebida, para que ya se tome desde la Fiscalía de la Nación alguien en el mismo rango y por supuesto con las atribuciones correspondientes, una determinación de responsabilidad? ¿No sería eso más transparente, como más confiable y como menos controvertido? Por supuesto, eso debiera de ser una de las medidas inmediatas que tome el fiscal de la Nación para precisamente desvirtuar esa idea de que vienen siendo fiscales incompetentes, así que no tienen competencia, que estén llevando adelante una investigación en contra del ex fiscal de la Nación. En rigor eso no está sucediendo, no hay una investigación formal abierta, y eso naturalmente se presta a, digamos, esbozar este discurso de que habrían o se estarían realizando investigaciones arbitrarias en contra... Que en realidad es una falacia, ¿no? Absoluta falacia, porque si eso fuese cierto, en todo caso, todo lo que había hecho justo este equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, en el caso Castillo no serviría. Lo que ocurre es que investigando a otros funcionarios, por supuesto, se termina llegando al presidente, siendo el presidente un aforado y teniendo otro nivel, se pasa todo lo que se ha investigado a la fiscal de la Nación, que es la que luego procesó el tema Castillo, ¿no? Por supuesto, Manuel. Además, debemos de recordar que el método de investigaciones, por lo general en este caso, se circunscriben a funcionarios de nivel medio, nivel bajo, luego se van recabando indicios de la vinculación de las personas que se puedan encontrar en la cúspide de las instituciones públicas, y no por ello no significa de que al menor indicio ya dejen de investigar. Por supuesto, o de recabar la información, ¿no? O sea, ¿qué pasa si Jaime Villanueva, pues no, dice, bueno, este diálogo he tenido con la fiscal de la Nación, Marita Barreto? No, de eso no me hables. Por supuesto tienes que escucharlo, y a partir de esa escucha aparece una línea de investigación que no puede hacerlo, pero que luego termina derivando a la autoridad competente. Una cosa final, doctor Carrión, este asunto que en realidad es una orden, una diligencia que es de allanamiento, de descerraje con fines de incautación, ¿podría derivar posteriormente en un tema de detención preliminar o prisión preventiva? Por supuesto, Manuel, y de hecho ese es el orden de prelación en el que suele actuar la Fiscalía, porque lo que se busca con este allanamiento y la incautación de diversa documentación, aparatos electromagnéticos, etcétera, es recabar precisamente de manera sorpresiva los indicios o evidencias que puedan justificar la hipótesis investigativa de la Fiscalía, y con ello, es decir, ya con mayor evidencia de primera mano, poder eventualmente solicitar algún tipo de medida como la detención preliminar. Porque en este caso, Manuel, debemos de recordar que todavía nos encontramos en indagaciones preliminares, es decir, en la etapa de investigación preliminar, y lo único que corresponde es o bien impedimentos de salida del país o bien detenciones preliminares, pero también recordar que el plazo máximo de una detención preliminar es 10 días, con lo cual ya tendría que estar proyectándose la Fiscalía a pasar a una siguiente etapa que sería la preparatoria, donde es únicamente posible solicitar la prisión preventiva. Correcto. Doctor Carrión, como siempre ha sido usted muy gentil por darnos luces sobre estos casos de orden penal. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Andy Carrión, abogado penalista, ha estado con nosotros aquí en Exitosa.